Así que voy a leer unas escrituras que tengo ya aquí escritas. En esta ocasión, hablando en torno del tema Jesucristo, el mediador de un mejor pacto. Gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Resulta que Dios siempre ha aclarado con toda sencillez, porque la palabra de Dios no es nada complicada. La complicación consiste cuando tratamos de andar interpretándola, y la palabra no es de particular interpretación, es tal como está escrita. Amén. Gloria a Dios, amén. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice que fue inspirada no por hombres, no fue escrita por hombres, sino inspirada por el Espíritu Santo. Y luego dice, por tanto no es de particular interpretación, no es por lo que cada quien entienda, no, es por lo que diga. Amén. Como dice, es que así está escrito. Por ejemplo, en Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, los que no hablen conforme está escrito, no les ha amanecido. O sea, hay que hablar como está escrito. Gloria a Dios. Entonces, voy a leer algo aquí primero, en el capítulo 2 de los Hechos, de Efesios, capítulo 2 de Efesios, versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos una agonía, los no judíos. Esa era la posición nuestra, un real desbalago. Alejados de los pactos, los gentiles, los no judíos. ¿Y por qué? Porque nuestros padres, ya vienen siendo nuestros abuelos, Adán y Eva, porque nosotros ya venimos de Noé, toda la raza humana venimos después del diluvio de esas 4 familias. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Y Dios, a través de Noé, quiso hacer un nuevo comienzo, porque aquello se echó a perder. Es que el diablo es lo único que sabe hacer, echar a perder lo bien hecho. Por si a alguien le gusta coquetear con él, pues de una vez sepa que lo que el diablo sabe hacer es echar a perder las cosas. Alabado sea el Señor. Le damos gloria a Dios, porque otra vez en Noé, que Dios quiso un nuevo comienzo, otra vez se echó a perder, porque entró la soberbia en el segundo de los hijos. El primero era Sam. Con razón dicen el tío Sam, Pastor Rubén. Yo no sé cuántos están siempre pensando en el tío Sam. No, nosotros, como dijo el hermano Maya, nuestro socorro viene de arriba.
¿Verdad que sí? Bueno, por medio de la actitud soberbia de ese hombre, Cam se echó a perder otra vez la raza. Ese es el tiempo que se le llama época del gobierno humano. Eran un solo idioma y ya eran algunos milloncitos de seres humanos. Cuando Dios llama a Abraham, porque otra vez se le estaba echando a perder todo, saca a Abraham, otro nuevo comienzo. Es que Dios, Él no pierde, Él siempre gana. Lo que pasa es que de nosotros depende si nos hacemos del lado del que gana, porque Dios siempre gana. Así comenzó otra vez a restaurar y llama a Abraham y lo saca hasta de su parentela. Sí, hermanos, ya nuestro Señor Jesucristo también dijo, cuando fue allá con sus parientes a Nazaret, dice que no pudo hacer ahí muchos milagros por la incredulidad, porque allá estaban sus parientes, llamémosle esta vez hasta ahí. Y dice, a causa de la incredulidad, aunque sus parientes le decían, a ver, manifiéstate aquí para que vean y crean. Y mejor se salió de ellos, porque Dios siempre manifiesta su gracia y poder en aquellos que anhelan conocer la verdad para ser libres. Así que en Abraham Dios comenzó otra vez, y es ahí donde comienza el primer pacto, que es de los 4 pactos incondicionales y eternos de Dios. Y el pacto con Abraham se llama de su nombre, el pacto abrámico, ya que de él iba a venir la raza, la línea mesiánica donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque de uno de sus nietos, amén, que se llamaba Jacob, de ese que tuvo 12 muchachitos varones, uno se llamó Judá. La palabra Judá quiere decir alabanza. Y de su descendencia, de ese muchachito, que era ya bisnieto de Abraham, comenzó Dios a formar, amén, la línea mesiánica. Así que damos gloria a Dios cuando el apóstol dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos un fracaso los no judíos. Y no les puedo decir que no era por culpa nuestra. Sí, porque a las personas, por ejemplo, Noé no se dejó corromper, Abraham no se dejó corromper, y así la línea hasta que vino el primer rey. Moisés no se dejó corromper, Josué no se dejó corromper, y así pasaron la época de los jueces. El último Samuel no se dejó corromper. O sea que Dios está abierto
para todo el que tiene corazón dispuesto para con Él. Entonces, la posición nuestra como gentiles o no judíos, estábamos en un marco bien desbalagado, sin esperanza y ajenos a los pactos. Sin embargo, siendo esa nuestra condición, y es cuando sigue en Efesios 6:2 diciendo, el verso 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu a Él. O sea, por el mismo Espíritu al Padre. Y luego el verso 19, así que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, que decir incircuncisos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué cambiazo! ¿Y por qué? Porque todos los seres humanos somos una invención de Dios. Dios inventó la raza humana. ¿Ah? Dios inventó este planeta y puso ahí seres vivientes, nuestros abuelos, que son Adán y Eva, porque nosotros ya venimos de Noé, después del diluvio. Pero Dios siempre quiso, no nomás que un resto, un remanente, así le llamaba a los israelitas, el remanente. Porque en comparación al mundo desbalagado, ellos eran llamémosle, un tercio, 2/3 era un desbalago total de la raza humana. Pero lo maravilloso, que Cristo Jesús vino y de dos sectores, un remanente eran los de Dios, su pueblo, Israel, y el resto, muy numeroso, ajenos a los pactos, gentiles, sin Dios y sin esperanza. Bendito sea el Señor. Está abierto. Bendecimos el nombre del Señor. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quítale la tapadera. Gracias, quítale, tiro la. Ya está abierta. Quítela. Quítale la tapadera. Así de así nada. Ya, gracias. Ahí está. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Así que a nosotros nos está diciendo en la posición que tenemos, ya no extranjeros, ni incircuncisos, advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Llegando a ser nadie ni nada, dimos un gran salto. Ni siquiera su pueblo es Israel, las 12 tribus. Pero nosotros, por adopción, porque Cristo es el Hijo, amén, primogénito. Y luego, a todos los que le aceptaron, Dios nos dio el derecho, por aceptar a su Hijo, de ser también hechos hijos de Dios. Por eso somos, por adopción, hijos. Y el adoptado tiene los mismos derechos del original. Bendigan al Señor. Esto es maravilloso. Ya no extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios.
Esto quiere decir mayor privilegio. Entonces la humanidad se compone de 3 grupos, el mundo entero. 1, pueblo de Dios, Israel. 2, hijos de Dios, la iglesia. 3, los gentiles. Por eso en 1 Corintios 10:31 dice: sean sin ofensa, no ofendan ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Porque son 3 grupos en que se divide la humanidad. Pero nosotros estábamos en los desbalagados y dimos un salto maravilloso. Gracias, Padre, por su amado Hijo a quien envió a salvarnos. Gloria a Dios, amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, por tanto, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Eso quiere decir la palabra canonizada. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Lo que fue aprobado, los que fueron testigos oculares, los que anduvieron con Cristo, esos son los apóstoles originales. Gloria a Dios, amén. Aunque hay una epidemia de todo el mundo quiere ser apóstol ya ahorita. Pero edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas se refiere a los que escribieron la palabra y que fueron testigos oculares. No hay más. Si al hermano Salvador León se le ocurre hacer un librito y comience allí a echarle de su cosecha, háganlo a un lado. Continúas a cualquier otro que sale ahí con cosas de... Estábamos leyendo, Loren, estábamos viendo un video de de un puertorriqueño que dice, se apellida Jorge Jesús Miranda. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Él. Así se tomó. Y Cristo mujer. Y se murió el compa porque decía que ya no se iba a morir, que porque ya. Y se cumplió el tiempo que dijo y 0:39 se lo llevó. Ahora la señora dice que Jesucristo dice, ¿cómo se llamó aquel que recibió a Abraham? Melquisedec. Melquisedec, y tiene el nombre de ella, Cristo mujer. Jesús mujer. ¿Cómo la ven? Diga, no, gracias, con Cristo estamos completos. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, la posición nuestra es maravillosa cuando no éramos nada. ¿Y por qué dimos ese salto? Porque Jesucristo, el mediador de un mejor pacto, sí va a ser presente. Y el primer de los 4 pactos incondicionales de Dios es el abrámico. Número 2, el pacto palestino. Uno está en el capítulo 12 del Génesis en adelante y el otro está en el capítulo 31 de Deuteronomio. Ese fue, a uno se le prometió la tierra y a otro, llamado Josué, le tocó repartirla. Y allá está el pacto abrámico y en Josué está el pacto palestino. Dios pactó otra vez con esta generación de su tiempo, porque a Dios le gusta que su gente esté bien sabida de que Él está al pendiente de todo y que no nomás dejó su palabra y arréglensela. No, Él está, mira, con sus ojos contemplando. Es más, aquí está con nosotros, porque estamos en su nombre. Y Él dice que donde están 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de ellos. Y dice que si 2 se ponen de acuerdo, de perdida la pareja, válgamela. De acuerdo para, ¿cómo te parece, viejita? O tesoro, como usted le diga. ¿No estaría bien orar por este asunto?
pues hay que hacerlo. Y se ponen de acuerdo. Dice que hay tanto poder en el llegar a un acuerdo donde estén dos o más, que todo lo que pidan les va a ser concedido. Aleluya. Santo Dios, todo eso es nuestro. ¿O es para alguien más por ahí? Es nuestro, díganlo, es nuestro. Es nuestro. Gloria al Señor. Amén. Por tanto, nosotros no corramos con aquellos que a veces no dicen o dicen algo porque ignoran. El Antiguo Testamento ya ni sirve. ¿Qué dijiste? Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No de los profecías que te traiga por ahí Miranda, que dice que él es el mero machuchón. No, los profetas de los que hablaron la palabra escrita. Ahí está toda la escatología. Amén. Desde los comienzos hasta los finales. Gloria al Señor. Entonces nuestro fundamento en cuanto a bibliocéntricos es apóstoles y profetas. La palabra escrita por profetas. Amén. Que es más fuerte que la ley ritual del Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces ahora yo tengo un tema muy fuerte, grande, pero no, pues les voy a dar 2, 3 pedacitos más y ya. Bendigan al Señor. Dije que Jesucristo, el mediador de un mejor pacto, porque aquellos pactos fueron buenos, y hablamos de 2, el abrámico y el palestino. Pacto palestino. Y el pacto davídico es el 3, porque Dios le prometió a ese hombre, cuando se afirmó en medio de los desbalagos, se le prometió, Dios le prometió que de su gobierno ya no tendría fin, porque de su descendencia había de venir uno que reinaría. Todavía no llega a reinar, vino a redimir, pero un día va a venir en su segunda venida y va a ser el supremo gobernante. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Va a ser supremo gobernante en la época del milenio. Pero el Señor, cuando introdujo el reino de Dios, que comenzaba y está cerca, es desde que Él vino y predicó. Amén. Entonces, todavía no cumple todas sus funciones nuestro Señor. Vino, venció al diablo en el monte de la tentación, venció a los demonios echándolos fuera de la gente poseída, y toda dolencia y enfermedad fueron sanadas, y al último venció la muerte, y con esas credenciales se presentó al Padre. Amén. Amén. Y recibe toda autoridad y todo dominio, viene y se las comparte a que vayan, y que ahora sí Él trae todo, y luego anda con ellos unos días para completar 40 días de resucitado andando con ellos, y se va en una nube, y se quedan viéndolo algunos de los apóstoles, la mayoría, por lo menos los 120. Estoy seguro que para esta vez ya se animaron muchos más, porque cuando el Señor les apareció las primeras veces, le apareció a más de 500. Bendigan al Señor. Y los mandó a clamar y a esperar al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo descendió, fue 10 días después, para que se cumplieran 50 días. Amén. Eso significa Pentecostés, 50 días de experiencias con el resucitado. Gloria a Dios. Y para Israel el Pentecostés de ellos, del día que salieron, la noche que salieron de Egipto, después de la mortandad de los primogénitos egipcios, 50 días más tarde estaban en el monte Sinaí, donde descendió el poder que temblaba el cerro de Sinaí. Ese es el Pentecostés, 50 días de experiencias con Papito Dios en el desierto. Gloria a Dios. Y el Pentecostés cristiano es la resurrección de Cristo y
llegado del Espíritu Santo, 50 días de experiencias con el resucitado. Estos somos los revividos. Este es el grupo que se llama, amén, hijos, o sea, la familia del rey, la familia regia. Por eso no somos extranjeros ni postizos o advenedizos, sino conciudadanos y miembros. Un nivel mejor que su pueblo, porque a los suyos vino y los suyos les despreciaron, pero a los que le reciben les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es como para disfrutar la vida cristiana, es como para retener lo que Dios nos dio. Por eso nos recomienda: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No, que voy a abandonar mi posición. No, al Señor le costó mucho y yo la recibí por gracia. Pero ahora me ordena el Altísimo. Dice: vengo pronto, retén lo que tienes. Amén. A retener lo que Dios nos dio, amados, porque es de altísimo valor. No costó oro ni plata, costó la sangre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Así que ahora me voy a mencionar, lean capítulo 8 de Hebreos, comenzando con el texto número 6. Ya está ahí, ¿ya está ahí? Sí. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría procurado lugar para el segundo. Pero el primero pacto fue fallido. Aleluya. Porque dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hasta con ellos iban a ser incluidos, porque les dije que antes nomás había el remanente, descendencia de Abraham, llamado pueblo de Dios, y el resto, perdición. Pues cuando Cristo vino, de esos dos pueblos hizo uno. No quiere decir que ya es todo igual. De los dos hizo uno, quiere decir gentiles entrando a la salvación y judíos salvándose, para establecer un tercero. De los dos hizo uno. De los dos que había hizo otro pueblo, que se llama iglesia. ¿Cómo ven la riquísima bendición que hay en aceptar a nuestro Señor Jesucristo? Porque por Él tenemos entrada al Padre. Él es el puente a la eternidad para la salvación eterna. Amén. Yo no sé por qué millones de personas no se dejan bendecir de Dios. Es que Él tiene la bendición al alcance, pero hay que aceptarla. Y para ser bendecidos por el Padre, dice en el Salmo número 2, reconozcan al Hijo, capítulo 2 de los Salmos, porque no sea que el Padre se enoje y perezcáis. Alabado sea el Señor. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy? ¿A cuál? Por eso el nivel de Cristo es superior. Nunca le comparemos que era el ángel este o que era aquel. No, Dios tiene poder para formar al momento un nuevo ser que trabaje y que haga la labor que Él necesite. Bendito sea el Señor.
pero al Hijo lo tenía reservado para que lo que se perdió en el Edén, ¿qué se perdió? La raza humana, controlada por el diablo. A eso vino Cristo. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La raza humana. Y ahora Cristo venía a que ya sea todo, el derecho para todos, como fue antes que entrara el chanclas. Bendito el nombre del Señor. Amén. Venía a darnos el derecho a todititos. Por eso es que Pablo está mencionando que estábamos en el desbalago, como dice ahí en Roma, dice en Efesios que le dije 2:11, sin esperanza y sin Dios los gentiles. Pero ahora ya no somos extranjeros, somos conciudadanos y miembros de la familia regia, o sea, hijos del Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Gloria. ¿Qué más dice? ¿En qué estamos, Lore? ¿Texto qué? Sigue el texto 9. No como Oh. el pacto. ¿Lo leo? Por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Sabe por qué se desentendió de los israelitas? Para que algunos no estén por ahí diciendo, y eso es que son los que su pueblo preferido. El Señor corrige también. Alguien dijo, no, los testigos de aquel que les platicó. No, perdón. Ahí, los testigos de Russell dicen que hay infierno. ¿Qué es eso? Ya no le dicen que hay diablo tampoco. Porque como Dios tan lindo va a hacer un infierno para castigar. Él no castiga al alba, porque cuando Dios se enoja, ¿quién podrá estar firme en el día de su ira? Solo los que se refugiaron en su misericordia. Bendiga al Señor. Amén. Y dicen, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Cuando el Señor se desentiende un poquito de nosotros, no nos va bien, hermano. Por eso hay que estar al pendiente de tener contento a Papito Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que tenemos aquí, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Todavía está hablando nomás de Israel. Habla de Judá y de Israel. Se había dividido en dos monarquías y todavía está hablando. Sobre su corazón escribiré mis leyes y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por mi pueblo. Verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta qué, hasta el mayor de ellos. Gloria a Dios. Iba a dar una facilidad cuando viniera el pacto nuevo al alcance de su pueblo también, que era Israel. Texto 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de qué, De sus pecados y sus iniquidades. y de sus iniquidades. Gloria a Dios. Tengo un tema bien fuerte, pero yo ya voy a ir aterrizando por todo lo que íbamos a celebrar la cena del Señor. El verso 13, al decir nuevo pacto, ¿qué? Ha dado por viejo al primero,
Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo ¿a qué? A desaparecer. Sí, quitaré lo primero para establecer lo postrero. Gloria a Dios. Así que en esto vemos la superioridad de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mejor que los profetas. Jesús mejor que los ángeles. Digan amén. O sea, mayor que los ángeles. Jesús mayor que Moisés. Jesús mayor que Josué. Así que los sacerdotes de Aarón no hicieron nada perfecto. Los sacerdotes de Aarón murieron. Los sacerdotes de Aarón sirvieron solo a lo que era figura y sombra de lo que había de venir. Yo voy a ir aterrizando con esto. Les prometo. Tengo un tema bien fuerte, bonito. Pero ahora escuchen esto. Capítulo 9 de Hebreos. El santuario y los sacrificios del antiguo pacto. Ahora bien, en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pero el tabernáculo que estaba después, así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro puro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que tenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso estaba en el arca, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así que, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. No puede uno parar de todo esto tan lindo. Ahí lo tenemos. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, tenía que llevar sangre de una víctima, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que se sacrificaba, había sacrificio de sangre hasta por aquellos pecados que no se acordaran, porque el Señor quiere que uno sea limpio hasta de lo que ni se acuerde. Con razón el rey David decía: Padre, líbrame aún de los pecados que me sean ocultos. Y eso lo tenían ellos en el culto. ¿Cuál leí? ¿El 7? Sí, Dando, entonces estoy en el 8, ¿verdad? Sí. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo
ya que consiste solo de comidas y bebidas, y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma, de reformar las cosas. Gloria al Señor. Saben que me voy a la culminación porque esto está tan interesante que yo de plano me gozo preparándoles esto a todos ustedes. No veo por último para mencionar esto que está. Un sacerdote que iba a Dios a dar uno que fuera compasivo. Hebreos 4:14 al 16. Léelo, Lori, por favor. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús y el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esto de la carrera cristiana es una profesión divina. ¿Quién dijo que ser cristiano es cualquier cosa? Sabemos que el cristianismo es para gente inteligente. Amén. Porque no entenderán los necios, pero entenderán los entendidos. Y los entendidos serán como las estrellas que brillan a perpetua eternidad. Amén. No entenderán los necios, pero entenderán los entendidos. El cristianismo es para gente inteligente. Y los inteligentes son los que tienen una profesión. Y el cristianismo es una profesión de lo más digno. Amén. Porque no vivimos del pasado, actualizado siempre. No nos conformamos al presente, sino transformamos renovando nuestra mentalidad y nuestro corazón en relación con Dios continuamente, para entender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios agradable y perfecta consiste de tres cosas. Número uno, su voluntad es que obedezcamos lo que ya dejó escrito. Amén. Número dos, es que para decisiones inminentes del momento o del pequeño futuro cercano, proyectos, planes, ponernos de acuerdo y preguntarle: Señor, ¿cómo ves este proyecto? ¿Lo hago o no? ¿Me conviene o no? Enséñame qué debo hacer. Eso es buscar la voluntad perfecta. Dije que el número uno es su palabra. Su voluntad es, ya nos dijo por dónde hay que caminar. Número dos, su voluntad perfecta, actualizándonos sobre cosas inminentes que, ¿cómo le hago, Señor? Y número tres, la voluntad permisiva. Hay cosas que Dios nos permite, pero no está de acuerdo. No las permite porque es tan lindo que hasta chiqueado nos tiene a veces. Bendigan al Señor, pues. Amén. Aleluya. ¿Verdad que en la mayoría de las ocasiones le decimos: gracias que me permitiste ir? Sí, porque no le pediste permiso, te arrancaste nomás. Y ya que regresas, gracias que me permitiste. Pero lo correcto, antes de irnos, Señor, ¿debo ir o no? Para no equivocarnos, hermanos. Bueno, pónganse de pie. Esto está muy fuerte, pero otro día lo damos porque, ay, si vieron, tengo 10 paginitas de esto bien. Pero yo nomás, aquí nos quedamos. Bueno es Dios para fortalecernos. Y dice que Él conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7. Bueno es Dios para fortalecer el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Parece que estos son días de angustia, ¿no? La gente está triste y confundida. Bueno es Jehová para fortalecernos en el día de la angustia.
y conoce a los que en Él confían. Hermano, hermanita, señorita y jóvenes, sus vidas son de tanto aprecio en la presencia del Todopoderoso que Él quisiera que nos arrimásemos más a Él para no ser víctimas del diablo en ningún área. Estamos supuestos a ser librados del pecado por hijos de Dios, y tendremos como fruto santificación y por fin la vida eterna. ¿Verdad que sí? Amén. Romanos capítulo 6, texto 22. Mas ahora, librados del pecado, ya somos siervos de Dios para tener como fruto santificación y por fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva. Él nos convida. Seguro que queremos servirle, seguirle de cerca, porque queremos que nos siga bendiciendo. Alguien que no se ha entregado al Señor, permítale que lo bendiga, porque Él quiere bendecirlo también. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Es caballeroso, Él quiere entrar, pero si no le dejas, el Señor se va al que sí lo deje entrar. Permitámosle al Todopoderoso que nos bendiga. Amén. Amén. A través de su Hijo Jesús, que está a su derecha, a la diestra, como nuestro abogado ahora. Y un día, cuando Él venga, va a ser reino total del universo en la era del milenio. Jesucristo va a ser el Rey a nivel mundial. Reino total. Gloria a Dios. Amén. Y dijo que iba a hacer todo esto hasta que llegara, se cumpliera la plenitud de los gentiles. ¿Y sabes cuándo se cumplió la plenitud de los gentiles? Cuando Israel volvió a ser patria después de más de 1000 años que no tenían ni bandera ni patria. Eran errantes. Pero allá por el 1947, después de la Guerra Mundial, las Naciones Unidas batallaron porque tuvieran el derecho a parte de la tierra que era de ellos. Y entonces ya el gobierno total de los gentiles se frenó, porque ahora ya había representación de un pueblo que es del Dios Altísimo, los hebreos. Bueno, pero ¿qué sucede con todo esto? Pues que vino el Señor a darnos un mejor pacto. Un pacto en el que todas las razas tienen derecho a ser de Dios, aceptando a Jesucristo su Hijo como Señor y Salvador. Entonces, esta ocasión, qué bonito que el pacto número 4 se llama Pacto Nuevo, y el que trajo el nuevo pacto se llamó Jesús el Cristo. Amén. Y en ese nuevo pacto, oportunidad para todas las razas, todas las naciones. Por eso dio autoridad: vayan por todas las naciones y prediquen. Amén. Por tanto, en San Mateo 24:14 dice que la señal antes que venga el fin de los tiempos, no del mundo, los tiempos de gracia, porque la gracia se va a acabar. Vendrán días en que la gente tendrá hambre y sed de oír palabra y no la van a hallar. Pero ahora todavía la gracia está abierta. Pásennos para que celebremos la mesa del Señor, porque Él
nos trajo el nuevo pacto. Él celebraba con los hebreos cada año llevando corderos y hacían la Pascua hebrea. Pero en el año 33 se considera que era el año 29, porque Cristo nació 4 o 5 años antes que comenzara la era. Antes era, ahora es DC, antes era AC, antes de Cristo, y de ahí para acá es DC, después de Cristo. Entonces, Él, pagando el precio como el mismo personaje que es el cuarto de los pactos incondicionales de Dios, el abrahámico, el palestino, el davídico y el nuevo pacto en Cristo Jesús, oportunidad para salvación a todas las razas, para que venga otra vez, que no haya diablo en la tierra y que Cristo sea el supremo gobernante en la edad milenial. Bendigan al Señor. Amén. Entonces, vamos a disfrutar. Cada uno de ustedes toma un pan y una copita de esas. ¿Sabe qué significa esto? Diciéndole, amén, así es. Dice 1 Corintios 1:20, porque en el sí y en el amén activamos las promesas a favor nuestro, las bendiciones de los pactos a favor nuestro, cuando llevamos a cabo las cosas que Cristo encargó que debemos hacer. Entonces, llévelos a ellos. Nomás nos dicen que a larga distancia solo la familia debe estar cercana. Usted nomás da la copita y se la da a alguien y ella pasa a los demás. Y luego, por el otro lado, Félix, tú la recibes por el lado que sigue y le entregas. Ahí decirles todo el platito y pásenlo a los demás. Pase el plato para la otra punta. Suéltales el plato, que ellos lo pasen a la otra orilla, hasta esperando el hermano. Bueno, bendito sea tu nombre. Qué maravilloso es tu misericordia, Señor. Bendito seas. Cuando toma la última cena con sus apóstoles del Señor, ya no llevó cordero como las otras veces en la Pascua. Ahora llevaba elementos, pan y vino, porque iba a haber el cambio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno es el Señor y digno de suprema alabanza. Así que nunca permita que el enemigo le haga pensar que usted no. Usted al contrario sí, porque usted ama a Dios. Usted aceptó al Señor Jesucristo porque es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Bendito el Señor. La contienen en su mano y así, gloria a Dios. Así ustedes la tomamos a la vez. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos. Bendito seas. También me traes acá, Lore, por favor. Así también Cristo. Hebreos 5:5. Se glorifica. Así también Cristo
se glorificó a sí mismo como sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Se acuerdan que una vez dijo: Padre, si es posible que haya otra manera? Y reconoció: no, pero no como yo quiera, sino como tú mandaste, Señor. Se la vio dura al Señor. Por eso vino a hacerse semejante a nosotros. Por eso tiene misericordia de nosotros, porque sabe cómo están las cosas acá, hermano. Por eso dice: por cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Ahí está esa palabra. Gloria a Dios. Listos. Tome el suyo y ponga ahí lo demás. Alguien que nos faltó. Queremos que active las promesas del nuevo pacto en su vida y en su familia, hermano, hermana. Gloria a Dios. Porque escrito está 1 de Juan 5:7. Dice: si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión entre nosotros, para que la sangre de Jesucristo nos siga limpiando de todo pecado. ¿Verdad que la sangre de Cristo sigue siendo efectiva? Gloria a Dios. Un solo sacrificio, suficiente para todos las personas en las naciones, y suficiente un solo sacrificio, porque fue el sacrificio perfecto, el pacto, el nuevo pacto de los 4 pactos eternos en las promesas de Dios, en la cual los gentiles ya tenemos entrada. Gloria a Dios. Leo lo que San Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos. Acuérdense, es pan sin levadura. Bendito seas. Gracias por tan grande favor, porque eso significa gracia, favor no merecido. Gracias, Padre, que en tu amado Hijo Jesús tenemos redención. Aleluya. Y retenemos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias, Padre. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él murió y resucitó, pero va a venir otra vez. Tomen la copa. Gracias, Padre. Gracias. 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 Porque pagaste el precio de redención para rescatarnos otra vez después que fuimos desprotegidos, porque nuestros abuelos Adán y Eva fueron vencidos, se dejaron vencer. Pero en el primer Adán todos estábamos culpables de pecado, pero en Cristo, el segundo Adán, el que vino a dar lugar al nuevo pacto, todos alcanzaremos salvación. Gracias, te amamos, Señor, y te damos gracias
porque ya no somos extranjeros, sino conciudadanos y miembros de la familia regia. Te adoramos, te damos honra y gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Cada quien guarde su copita y llévela. Para esta ya no se debe usar de vuelta. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo no hemos de ser agradecidos? Vamos a cantar a la capela. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo y lengua y nación. Nos ha hecho rey y sacerdote para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Vamos a alzar al que vive y reina, adorar al Cordero de gloria, ensalzar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Aleluya. Capítulo 5 de Apocalipsis, cantémoslo. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado, porque fuiste inmolado, con tu sangre me has limpiado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo bonito que podemos pasar en tu presencia. Queremos esa bendición que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas para seguir el resto del camino sin temores, confiando, predicando y esperando que vendrás otra vez, primero por nosotros y después con nosotros, para el juicio de las naciones y comenzar el milenio. Te adoramos, Señor, por la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos en ti no avergüenza, antes nos da honra, aunque seamos menospreciados, Señor. A veces se burlan los compañeros, a veces difaman, a veces tratan de hacernos daño, pero no importa. Tú eres el que estás con nosotros, y porque estás con nosotros hay más poder en nosotros que el que está en el mundo. Porque el mundo se pasa y su concupiscencia, pero los que confían en ti no tendrán falta de ningún bien. Danos tu bendición para comenzar una nueva semana llenos de gozo y con confianza y fe. En el nombre de Cristo, que sea una semana llena, un mes, porque este es el primer domingo del mes cuando celebramos Santa Cena. Bendiciendo en el mes entero, Señor, la unción
y el poder de la sangre siendo efectiva. Porque nos has escrito para que no pequemos, pero también está dicho que si por alguna razón pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es efectivísimo para todos los tiempos. Con tu bendición nos vamos llenos de gozo para seguir con confianza siempre esperando en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va a darles la bendición sacerdotal o pastoral. Números 24. El Señor los bendiga y los guarde. Haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros. Haya de nosotros misericordia y ponga en nosotros paz. Digan amén. Dios los guarde.